Día 6:43 de la mañana. Gracias, compañeras. Como ustedes leían en esa información, es una iniciativa que presenta Restauración Nacional, un proyecto de ley para que se pueda destituir a aquel diputado o diputada que se separe de su fracción. Esto ya ha sucedido varias veces en la Asamblea Legislativa. Ahora leía otra información recientemente de cuando se dio también la salida o se declararon independientes la diputada Ligia Fallas del Frente Amplio, la exdiputada Ligia Fallas del Frente Amplio, José Ramírez también del Frente Amplio. Se ha dado con otros legisladores, me parece que del Movimiento Libertario, sí, del Movimiento Libertario, del Partido Acción Ciudadana. Recuerdo cuando Humberto Arce y otros legisladores también se declararon independientes y fue en algún momento que se discutió también el tema de probidad por parte de los diputados. En fin, ha sido una tónica que se ha dado en la Asamblea Legislativa. Y bueno, está con nosotros, nos acompañan esta mañana don Eduardo Cruzan y Eric Rodríguez. Eric Rodríguez se declaró independiente del Partido Integración Nacional y Eduardo Cruzan, quien es uno de los proponentes de esta iniciativa por parte de Restauración Nacional y quien decía cuando la presentó que no es una venganza contra sus compañeros que se declararon independientes y que ahora conforman o están peleando por tener derechos como fracción, por cierto, ante el directorio legislativo. Bien, don Eduardo, no es una venganza, pero ¿cuál es el sentido, el propósito de que de aquellos diputados que se declaren independientes sean destituidos, en este caso sería por el Tribunal Supremo de Elecciones, sería quien los tendría que destituir? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, debo aclarar que en mi corazón no existe la palabra venganza. Es más, no tiene cabida ni espacio en mi corazón. De manera que esa no ha sido la motivación en modo alguno para hacerlo. Y tan es así que el proyecto contempla un transitorio para que en caso de ser aprobado entre en vigencia para la legislatura inmediata siguiente al momento de su aprobación, de manera que no afectaría actualmente. No afectaría a los actuales diputados que se independizaron. Entonces, es más, se estableció ese transitorio para darle precisamente esa claridad y para quitarle ese morbo. Ahora, este proyecto, yo debo decir que no es una iniciativa genuina de este diputado, sino que ese proyecto existió en la corriente legislativa, pero fue muy mal planteado porque se planteó como una reforma legal y lo que corresponde es una reforma constitucional al artículo 106 de la Constitución Política. De ahí que Servicios Técnicos dijo que era improcedente ese proyecto en que se presentó. ¿Quién lo presentó, perdón, anteriormente? Ahora fue un grupo de diputados que ahora no retengo sus nombres. Cuando yo ingresé a esta Asamblea Legislativa me di a la tarea de ir a revisar una serie de proyectos que podrían ser de mi interés, que se encontraban archivados, y entre esos proyectos encontré ese proyecto y me llamó la atención y empezamos a estudiarlo mucho antes de que los diputados de Restauración Nacional decidieran declararse independientes. Lo que pasa es que coincidió con el momento y precisamente por eso fue que le incluí ese transitorio para evitar todo tipo de suspicacias. Pero debo decir que yo creo en esta iniciativa por varias razones. En primer lugar, el artículo 98 de la Constitución Política obliga a las personas a agruparse en partidos políticos para tener derecho a ser electos
como representantes al Congreso de la República. Es decir, no existe como en otros países donde usted pueda postular su nombre sin un partido político. Usted necesariamente debe pertenecer a un partido político y ese partido tiene que incluirlo en una nómina para que el electorado lo pueda elegir. Y en esa nómina el electorado no tiene la posibilidad de escoger si usted está en el quinto lugar, el electorado no tiene esa posibilidad. El electorado vota por el partido y los diputados van saliendo conforme al orden en que están en el partido. Entonces, usted le presenta al electorado un proyecto político, una ideología política. En el caso de Restauración Nacional, nosotros somos un partido cristiano social religioso, y nuestro electorado votó por nosotros, no por Eduardo Cruikshank, sino que votó por una ideología cristiano social. Posiblemente, si yo hubiera sido de una ideología como la del PAC o la del Frente Amplio, ese electorado cristiano que votó y que me eligió a mí, posiblemente no hubiera votado por mí, o posiblemente hubiera sido otro electorado. Entonces, cuando usted decide transfugarse y declararse de independiente o pasarse a otro partido, a otro partido, usted lo que está haciendo en realidad es torciendo la voluntad de ese electorado que no votó por usted, sino votó por una ideología de un partido. Entonces yo creo que si esa ideología de ese partido ya no satisface sus principios y sus valores, usted lo que tiene que hacer es abandonar la curul, que no es suya, que es del partido, y darle espacio a que emerja la persona siguiente que está en la papeleta, que está en la nómina. Porque la gente no votó por usted. Imagínese que, para decirle una cosa, los diputados que estaban en segundo y tercer lugar en la provincia de Limón, que resultaron electos, el electorado ni los conocía. Porque nunca Restauración Nacional había sacado diputados en la provincia de Limón. Entonces el electorado ni los conocía. El electorado votó por el partido Restauración Nacional. Entonces, al transfugarse, estas personas están de alguna manera defraudando a ese elector que votó por ellos. Pero no solo eso. El sistema legislativo está diseñado para funcionar en fracciones, no de manera individual, sino en fracciones. Tan es así que solo cuando usted está incluido en una fracción, usted tiene algunos derechos que no los tiene como independiente, porque el sistema está diseñado para funcionar de esa manera. Cuando usted se independiza, ¿qué es lo que hace? Distorsiona el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, como en este momento que se está dando una gran distorsión, porque ellos están reclamando derechos que como derechos que solo se conceden el 4 de febrero a través de la elección como diputados. Bien. Yo le quería preguntar a don Eduardo Cruikshank, pero quiero escuchar también la reacción de Eric Rodríguez, quien se independiza del Partido de Integración Nacional, prácticamente iniciando su gestión en la Asamblea Legislativa, porque quería, desde antes más bien, porque quería consultarle. Sí, es cierto, se vota por el partido, pero también ha habido mucho análisis político, y ahora vamos a tener la reacción suya, don Eduardo, de que la gente sí también está votando por las figuras en muchos casos. Vamos a ver, ¿qué dice Eric Rodríguez, declarado independiente? Buenos días. Muchas gracias, doña Vilma. Un placer estar aquí Laura. con doña Laura, ya le cambié el nombre, con don Eduardo, y estoy seguro que, como decía don Eduardo,
no es por venganza que él presenta este proyecto. Yo estoy convencido, don Eduardo y yo podemos tener discrepancias en el Parlamento, pero doy fe de su nobleza y de ser una persona honesta que actúa por convicción en este tipo de cosas. Pero ello no implica que tenga discrepancias con don Eduardo con respecto al proyecto que está presentando. Si uno analiza el proyecto de don Eduardo, lo que consiste es en agregarle un párrafo al artículo 106, una reforma constitucional, como bien lo decía don Eduardo, donde dice: las diputadas y los diputados que durante el ejercicio de su cargo se separen o renuncien del partido político porque le fueron electos, perderán sus credenciales y las respectivas vacantes será suplida conforme a las disposiciones vigentes en materia electoral. Obviamente que tiene un transitorio que dice que empezará a regir posterior en el periodo constitucional posterior a su aprobación. Si uno va al artículo 105 constitucional, dice: la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega a la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Y el artículo 106 dice: los diputados tienen ese carácter por la nación, no por un partido. El artículo 106 es claro: los diputados tienen ese carácter por la nación y serán elegidos por provincias. Si bien coincido con don Eduardo de que uno llega al Parlamento a través de un partido político, que inclusive a mí me parece obsoleto. Que es la única opción. Sí, porque una persona perfectamente, más bien, yo haría una reforma totalmente diferente, porque una persona que sea querida y admirada en una provincia no puede llegar si no es por medio de los partidos políticos. Además, esto se presta en muchos casos para que los partidos políticos, como se han hecho en otras ocasiones, cuando estaba el bipartidismo, jueguen de la manera de cuál lugar le van a dar a quién, dependiendo de la lealtad o fidelidad que ha tenido el partido, y esto ha servido para que se perpetúen durante mucho tiempo. Cuando estábamos con aquellos diputados nacionales que los primeros 5 casi eran seguros que salían por San José, entonces se repartían los mismos, los que ayer fueron ministros, hoy van a ser diputados, y así sucesivamente. La tercera cosa es que sin duda alguna las figuras juegan, como lo decía usted muy bien, doña Laura. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, en el caso del Partido de Integración Nacional, que los 205.000 votos no se deben al partido, se deben a la figura de Juan Diego Castro. Yo eso lo tengo totalmente claro. Y si uno se va todavía a la cantidad de votos que saca Restauración Nacional, me parece que la figura de don Fabricio Alvarado jugó un papel muy importante en todo esto, aparte del clivaje que realizó el Partido de Acción Ciudadana, separando el asunto de decir si usted está a favor de la Virgen de los Ángeles o está en contra de la Virgen de los Ángeles. Yo no me cabe duda que los partidos han jugado y juegan constitucionalmente un rol fundamental en todo este tipo de cosas, pero muchas veces las personas, o sea, los votantes eligen a una persona o votan por uno porque lo conocen a uno, porque lo quieren a uno, porque consideran que una persona es apta para eso, y no por un partido político, aunque uno venga en ese tipo de listas de partidos políticos. Y algo más aquí también que es importante resaltar. Mire, muchas veces, si se habla de tránsfugas en este tipo de cosas, muchas veces una persona se va del partido porque el partido no ha tomado interés hacia esa persona, y ese fue mi caso. Uno no puede estar aliado a ese tipo de cosas. Y me parece que también tendría, y ahora podemos analizar una sentencia de la Sala Constitucional, pero podría tener roces constitucionales porque el artículo 25 constitucional establece que nadie está obligado a asociarse. Si yo ni siquiera en un matrimonio estoy obligado a seguir en eso, si estuviera llevando palo para seguir llevando palo, porque si yo soy un diputado nacional, tengo que sentir un partido el cual ya no me siento representado o me ha dejado abandonado o simplemente ya no creo en las convicciones de ese partido. Don Eduardo Cruzan. Bueno, yo no quisiera entrar a analizar situaciones particulares. Específicas. Específicas. Pero digamos, si entran en juego las figuras. Yo no quisiera entrar a analizar eso, porque yo entiendo que hay casos de casos y comprendo perfectamente la situación del diputado Rodríguez. Y también comparto el planteamiento de él en el sentido de que el doctor Juan Diego Castro me parece que es sobradamente más grande que el partido, que el PIN. Entonces, y creo que por él fue precisamente que se obtuvo esa votación, pero él no formó parte de la nómina de diputados. Y lo cierto es, yo estaría de acuerdo, por supuesto, en hacer una modificación al sistema para que se puedan elegir personas
independientemente de su ubicación en la nómina, porque podría ser que usted esté en el 10º lugar de la nómina y conforme al criterio del electorado podría pensar de que usted es la mejor persona de la nómina, pese a que por las circunstancias lo ubicaron en el 10º lugar. Entonces yo estaría de acuerdo en que no se tenga que respetar, que no se salga de acuerdo al orden de postulación, porque muchas veces el candidato que está en primer lugar a veces no es el mejor y el que está en el último lugar no es el peor. Entonces el electorado debiera tener la flexibilidad para poder escoger de la nómina nombres. En ese caso, si existiera, como en otros países, ahí sí el electorado estaría votando por el currículum, para decirlo de alguna forma, de esa persona. Por la trayectoria de esa persona. Por la trayectoria de esa persona. Pero en este caso, en nuestro sistema actual, que podemos no compartir, lo cierto es que si usted pone un perrito en el primer lugar y ese partido saca los votos, el perrito va a salir electo. Me explico, porque ahí no se valora la condición, las virtudes, el currículum de la persona. Es simplemente por estar en ese lugar. Todos los votos van dirigidos al primer lugar, si sobran votos se le asignan el segundo y sucesivamente, y ahí irán saliendo, independientemente del currículum de esa persona, independientemente de sus valores, independientemente de sus virtudes, independientemente de su ideología. Quiere decir que el electorado no vota por él, vota por un partido. Y ese es el punto. Entonces, esa silla, aunque el diputado representa a la nación, porque no representa la provincia que lo eligió, ni a los electorados que lo eligieron, representa a toda la nación, pero lo cierto del caso es que esa silla de diputación no lo obtuvo por él, ni por sus virtudes, que no fueron valorados por el electorado en ese momento, porque no podía valorarlos. Porque si esa persona tuviera bajos valores y está en el primer lugar y la gente vota por el partido, siempre saldrá. De manera que no es por él, que nunca lo consideraron a él. Entonces, desde ese punto de vista, estoy hablando bajo el sistema existente, no lo que quisiéramos tener, porque yo quisiera tener otro sistema también, pero bajo este sistema me parece a mí que la curul pertenece al partido. Y doy un ejemplo. Doy un ejemplo muy claro. El electorado costarricense votó por el Partido Restauración Nacional precisamente por ser un partido cristiano social. Los diputados se transfugan a un partido que ni siquiera existe, porque no aparece inscrito, que el electorado al día de hoy no sabe ni cuál va a ser la ideología de ese partido. Entonces, ¿no le parece a usted que el electorado que votó por principios cristianos sociales, qué pasa si al crear ese partido, estoy hablando de un caso hipotético, se crea bajo principios comunistas, para decir un ejemplo, solo un ejemplo? ¿Usted cree que ese electorado que eligió a esos diputados los hubiera votado por ellos bajo otra ideología? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, a eso, y doy el caso hipotético que sé que no va a ser, por supuesto que no va a ser la situación de mis hermanos en Cristo y de mis compañeros de la Asamblea Legislativa, porque conozco a su líder, que es mi amigo, a Fabricio, lo conozco y sé de sus valores y sus principios, de manera que sé que andaremos
muy parecidos, pero es a manera de ejemplo, nada más los aunque ambos partidos tienen figuras que indiscutiblemente arrastraron. Nada más a manera de ejemplo. Pero, don Eduardo, ambos partidos tienen figuras que arrastraron sin duda votación. No me cabe la menor duda. Don Fabricio Alvarado, don Juan Diego Castro. No me cabe ¿Qué la dice menor Eric duda. Rodríguez? Sí, dos cositas. Diputado independiente. Don Eduardo, yo estoy seguro, usted es una persona muy conocida y muy querida en Limón. Yo estoy seguro que mucha gente votó por usted y no por el partido. Por supuesto, porque en el caso mío es un poco diferente. El Partido Restauración Nacional no existía en Limón. Nunca había sacado un diputado en Limón. Eduardo Cruikshank, que fue una persona que ha sido presidente de la asociación del equipo de fútbol de Limón, que fue presidente municipal, que fue presidente de comisión de carnavales de Limón, que es pastor, que tiene 35 años de trayectoria como abogado y notario con uno de los bufetes más prestigiosos de la provincia de Limón. Eduardo Cruikshank, que fue juez suplente, que fue juez de instrucción, que fue juez agrario. Entonces, en mi caso particular, y yo tenía mucha notoriedad como figura, y entonces, en mi caso, yo diría que hay un arrastre importante. Hay un arrastre porque por su persona, aunque llegue a través de un partido político. Estamos de acuerdo en ese sentido, pero también porque como persona, mis principios y mis valores correspondían con el partido en el que me inscribí, porque posiblemente si yo como figura me hubiera postulado por un partido con una ideología diferente de la mía, yo no sé si el resultado hubiera sido igual, porque piénsese en un pastor postulado por un partido de una ideología contraria a la del cristianismo social. Pero aún así, don Eduardo, vea, el hecho que yo llegue por un partido no quiere decir que yo vaya a respetar la posición de ese partido. Existe la persona que llega por un partido político, por una ideología, decir que defiende esa ideología, y cuando está en el Parlamento vota totalmente contrario a cómo vota el partido político. Bueno, eso es inconsistencia. Y eso nadie lo puede asegurar. Eso es inconsistencia. Lo que quiero decir, que el hecho de que uno se vaya del partido político, o que el hecho que esté del partido político, no implica que eso garantice que yo voy a defender esa ideología. Perfectamente, estando en un partido político X, puedo estar votando totalmente al contrario. Y le pongo un ejemplo en el caso de la bancada de la Unidad Social Cristiana. 8 votan a favor de una posición y una persona vota totalmente en contra. Eso no implica absolutamente nada de que yo, una vez que esté en la curul parlamentaria, garantice que por haber llegado por un partido y quedarme por ese partido, voy a defender los ideales de ese partido. Perfectamente, esa inconsistencia, esa forma de camuflaje que se da en una elección, puede hacer que yo llegue a hacer otras cosas a la Asamblea Legislativa, aunque esté en ese partido político. Eso podría ser también una persona, pero un diputado también podría tener derecho a no tener que seguir la línea de fracción. Correcto. Ese es otro punto también importante, pero yo también quiero decirle algo a don Eduardo aquí. Pero disculpe, yo difiero un poco de las líneas de partido en este sentido. Okay. Por lo menos yo no comparto que en todas las votaciones que se den en el seno de la Asamblea Legislativa, que una persona tenga que votar en la línea de partido. Yo no creo en eso. Yo creo que la persona debo votar en la línea de partido cuando son temas afines a la ideología del partido. Como por ejemplo, le doy un ejemplo, sería inconsistente de nuestra parte votar el aborto, para decir una cosa, porque es totalmente contraria a la ideología del partido. Pero hay proyectos que no tienen nada que ver con la ideología del partido, no tienen nada que ver, y me parece que el diputado debiera tener la libertad para poder votar de acuerdo con su conciencia, en los casos que no tienen que ver con la ideología del partido. Sí, como reforma fiscal en los casos que sí tiene que ver con la ideología del partido,
y que dañaría, como por ejemplo que un miembro de Restauración Nacional vote, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Eso es totalmente contrario a nuestra ideología de partido. Totalmente de acuerdo, don Eduardo. Entonces, claro, en esos casos que tengan que ver, por ejemplo, con el partido, con la ideología del partido, yo creo que los diputados debiéramos seguir la línea del partido. Pero cuando no tienen que ver con la ideología del partido, yo creo que el diputado debe tener libertad de conciencia para poder votar. Pero perdón, don Eduardo, nada nos asegura que quedándonos en el partido, yo vaya a votar por esa ideología, aunque la haya profesado en campaña política. Bueno, y usted lo sabe mejor que yo, don Eduardo, porque yo cito una frase suya, y lo cité hace poco en un programa, cuando usted estuvo en la unidad, yo estuve en la unidad, y usted dijo una frase que a mí siempre me encantó, que dijo, es que en la unidad trabajan con unos y gobiernan con otros. Y le pongo, por ejemplo, el caso, usted puede presentar todo un programa ideológico y todo un programa de gobierno para unas elecciones y terminar gobernando con otra gente que piensa diferente a usted en muchas cosas, como pasa en este tipo de gobiernos que se buscan gobiernos de unidad nacional, porque dada la fragmentación política que hay en el país, los temas que se tienen que tocar son muy diferentes para poder hacer un bloque y darle gobernabilidad al país de lo que se pudo presentar en un programa de gobierno pensando que se iba a tener la fuerza suficiente para llegar a gobernar. Sí, lo que y a esa frase que le dije en algún momento dado, le agrego otra. No se vale en política utilizar a la gente como formaleta. Excelente. Y en políticas acostumbran a utilizar a la gente como formaleta. Usted ve que usted utiliza los andamios para construir una casa, la formaleta, y cuando termina la casa se deshace de la formaleta. En política no se vale hacer eso. En política... No se vale, pero se hace. Bueno, pero no se debería de hacer. No se debería, por eso le digo no se vale. Claro, por supuesto que se hace. Y creo que es una de las razones por la que usted y yo estamos donde estamos. Pero no se vale, no se debería, no se vale hacer política con unos y después gobernar con otros. O sea, prácticamente lo que ya ustedes han generado comentarios, diputados, Eduardo Cruikshank y también Eric Rodríguez, han generado comentarios, o sea, prácticamente ustedes a lo que van es a la necesidad y la urgencia de reformar el sistema político tal cual está establecido y que haya representaciones del sector cooperativo o del sector sindical, o sea, organizaciones o del sector ciudadano X ambiental que planteen nombres para diputados fuera de los partidos políticos. No sé si eso forma parte de la realidad de otros países, pero sí voy a leer los comentarios. Y ya don Eric Rodríguez ya quería comentar, pero sí voy a leer los comentarios que ustedes han hecho llegar a nuestro sitio. Vamos a ver, Mauricio Castro dice lo siguiente: prefiero un mecanismo de elección directa y con opción a reelección, a propósito de lo que ustedes, por una vez. Actualmente, el actual mecanismo impide el buen desarrollo político, pues las bancadas se creen dueñas del diputado y del discurso, excluyendo al actor principal, el elector. Eso dice Mauricio Castro. ¿El elector? Terra dice lo siguiente: a confesión de partes, relevo de pruebas. Diputado, en Costa Rica no los elegimos a ustedes, lo hacen los dueños de los partidos y eso le cuesta muy caro al país, porque así no llegan a la asamblea las mejores personas, sino los más obedientes al dueño del partido. Ejemplos sobran, eso dice Terra. Y Mauricio Alfaro está comentando que el presidente de la República es electo a través de un partido o coalición, pero la idea es que represente a todos. ¿Qué plantea esta idea ante casos como coaliciones, desaparición de partidos o expulsión de un diputado de un partido? ¿Quieren comentarlo? Esto último, que es una interrogante planteada por uno de nuestros seguidores en las redes sociales. Yo quisiera decirle y quisiera que el diputado entrara a analizar esta situación. Eso es desde la parte de el análisis que hemos hecho ha sido desde la parte de los partidos políticos, pero hagamos el análisis desde el punto de vista del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. El mismo diputado Steller sabe, porque lo ha sufrido,
que lo ha sufrido, sabe que el diseño del Parlamento ha sido con base en fracciones y que las fracciones nacen con la elección. No se pueden crear fracciones posteriores a la elección. Así está contemplado en la legislación y así lo ha dicho la Sala Constitucional. Y al no ser fracción, muchos de los derechos que las otras fracciones tienen, esos diputados no llegan a tenerlo. En el caso, por ejemplo, el diputado Eric, él sabe que él no tiene derecho a control político los días miércoles, porque eso es inherente a las fracciones. Ni a voto en jefes de fracción, ni a hacer la agenda. Ni a hacer la agenda, ni a participar en nada, ni a ser sustituido. Porque como usted es independiente, nadie... ¿Cómo lo van a sustituir si es independiente? Hoy tiene que resolver precisamente el directorio legislativo parte de esa pero eso ya está claro. Entonces, eso me da precisamente la razón de que el sistema de funcionamiento del Parlamento no fue diseñado para que si usted se transfugue de su partido, fue diseñado para que usted pertenezca a una bancada. Okay. Hay más comentarios. Eric Rodríguez. ¿Puedo referirme al comentario? Sí, adelante, don Eric Rodríguez. Don Eduardo es una persona muy inteligente y yo sabía que iba a sacarlo de la sustitución por lo que ha pasado en la Comisión de Ingresos y Gastos, ¿verdad? Pero está bien, don Eduardo. Sin embargo, cito la resolución número 2865 del 2003 de la misma Sala Constitucional y cito dos cosas importantes. La primera dice: cuando un diputado decide dejar de pertenecer al partido y por ende a una fracción parlamentaria, ello no implica que pierde su condición de representante nacional, pues su investidura como diputado no se altera de modo alguno. Y con respecto al reglamento, que el reglamento sea omiso no quiere decir que la única forma de funcionar es como fracción. Y cito el voto salvado de la magistrada Calzada en esta misma resolución y del magistrado Armijo Sancho, donde dice, señala que el reglamento legislativo no puede señalar y estructurar toda la función plenaria únicamente a través de las fracciones parlamentarias, ignorando la situación en que se encuentran los diputados que han renunciado a los partidos políticos y que se denominan independientes, toda vez que la potestad constitucional de autorregulación dada a la Asamblea es para desarrollar el ejercicio de la representación popular que ostentan todos los diputados de la República. De manera más sencilla, lo que este voto nos está diciendo es que si bien el reglamento es omiso con respecto a los diputados independientes, ello no implica que el hecho de declararnos independientes obstaculicen el ejercicio de la representación popular. Y a mí me parece que como está el reglamento, esa omisión hace precisamente, y ahí comparto el voto salvado de estos dos magistrados, que uno se le ve coartada de alguna manera la forma de ejercer esa representación popular al no tener los minutos de control político, al no poder intervenir en la agenda que se va a tratar, al ir a reunión de jefes de fracción con voz pero sin voto, y me parece que eso de alguna manera coarta. O sea, la omisión del reglamento no implica que los diputados independientes no tengamos una representación popular importante que ostentamos en este Parlamento. Pero que quede claro que es un voto salvado, no es el voto de la mayoría. Totalmente o sea, no es el criterio, aclarémosle al oyente que no es el criterio imperante, totalmente ni el criterio de la mayoría de la Sala Constitucional. De acuerdo, hay que aclarar eso, porque la gente podría entender que es la resolución. Eso no es la resolución. Pero también la misma resolución que leí arriba y dice que uno no pierde la representación nacional. Eso primero. Y segundo, don Eduardo, que también es importante verlo aquí, el reglamento es omiso en este tipo de cosas, pero eso no implica que el reglamento únicamente diga que está hecho para ser estructurado como fracciones. Yo entiendo que este reglamento es obsoleto, y ahí también tenemos que entrarle, don Eduardo, sí, claro. Y tenemos que hablar mucho, porque este reglamento fue pensado para un bipartidismo. Y obviamente que ahora que tenemos un multipartidismo, se hace más complicado trabajar con este reglamento. Y eso no implica que los diputados que nos declaramos independientes, de una u otra forma, se nos impida ejercer esa representación popular que nos dio un mandato popular y no una fracción. No, si yo he venido diciendo, inclusive... Tenemos más comentarios. Inclusive le digo lo siguiente, yo soy integrante de la comisión que está trabajando en la reforma al reglamento y ya nos estamos reuniendo los días miércoles y para impulsar las reformas. Ya tenemos un buen nivel de avance en esa reforma.
Yo soy de la tesis que a los diputados independientes hay que darles las herramientas, los instrumentos necesarios en las actuales circunstancias, estoy hablando, para que puedan llevar a cabo el ejercicio de su función. Como parlamentarios. Como diputados de la República. Sin embargo, creo que la ley establece claramente que solo los agrupados en una fracción tienen ciertos derechos y yo no puedo obviar lo que dice la ley, porque estamos en un país de legalidad y hay que respetar lo que dice la ley. Puedo no compartir que la ley se haya hecho de esa manera, pero es lo que tenemos. Correcto. Y es lo que hay que respetar. Correcto. Bien, comentarios. Steven Pérez, ya los tienen ahí en pantalla. Steven Pérez dice lo siguiente: es urgente hacer una reforma integral del sistema de elección de diputados para que los ciudadanos puedan elegir de forma directa como debe ser a los diputados. Eso dice Steven Pérez. Jonathan González también apunta: toda votación en la Asamblea debe ir tras una línea ideológica. Lamentablemente, Restauración no tiene una verdadera ideología política. Eso comenta Jonathan González. Federico Ruiz argumenta: entonces la reforma constitucional está mal planteada. Debería decir, los diputados tienen ese carácter por los partidos, en lugar de decir por la nación. Bueno, yo coincido casi con todos los comentarios. Ya lo del asunto de la ideología se lo dejo a don Eduardo, porque la pregunta va hacia ellos. Pero yo creo en la elección directa. Yo creo en la elección por nombre. Los partidos políticos, esto se ha prestado mucho para un tome y data de decir, te doy una diputación y vos qué me das a cambio. No digo de Restauración, don Eduardo, pero anteriormente todos hemos oído, cuando estaba el bipartidismo, de que esos 5 puestos nacionales eran peleadísimos porque usted sabía que tenía una diputación segura durante todo ese tiempo. Pero yo creo que aquí los electores y extra micrófonos, hablando con don Eduardo, también estamos claros en que hay que reformar el sistema y la forma de elegir los representantes populares en este Parlamento. Yo diría, usted ya me dijo que usted está de acuerdo con el sistema directo. Yo diría que yo entraría a valorar un sistema híbrido. Un sistema híbrido en donde se pueda hacer vía partido y se pueda hacer vía independiente. Yo valoraría ¿Pero esa. sería un sistema bicameral o lo pondría todo en un solo parlamento? Bueno, podríamos valorar un sistema bicameral también. Es más, yo creo que debiéramos ir transicionando hacia un sistema parlamentario. Yo creo. Muchas gracias a don Eduardo Kruzan, del Partido Restauración Nacional, don Henry Rodríguez, diputado independiente, por poner en perspectiva esta interesante propuesta que ha hecho, por cierto, o la ha presentado personalmente Eduardo Kruzan por parte de Restauración Nacional. Regresamos al estudio principal con más información. Gracias a doña Aura Martínez, nuestra directora. Vamos a una pausa comercial, ya venimos con más.